Seguimos en 8 Magazine, llega uno de los momentos más esperados, no del programa, de toda la semana, Historias de la Burgati con Jesús Toledano. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Neca, ¿cómo estás? Buenas noches. Me alegro mucho de reencontrarme contigo. Yo también, desde luego, es un placer. Y bueno, contigo ya hemos arrancado temporada en realidad, porque los dos hemos descansado, así que ya todo seguido hasta el próximo verano, ¿eh? Hasta el próximo verano, estamos preparando ya San Pedro 2019, no te digo Ay, no quiero pensar más. en eso, no. Pero bueno, sí, te daremos algún día libre para que descanses, para que sigas investigando. Gracias, lo hago. Sí, sí, lo sé. Continuamente. Pero retomamos esta sección Historias de la Burgati, en la que yo siempre les digo a nuestros espectadores que descubrimos muchas cosas de nuestra historia, muchas que desconocíamos por completo, y no solo curiosidades, también temas históricos importantes, ¿eh, Jesús? Claro, muchísimas. Tenemos una historia, un acervo absoluto, por lo tanto hay muchos flecos y muchos rincones a los que no hemos llegado. Bueno, trataremos desde aquí, y sobre todo porque muchos autores lo hicieron en su tiempo, de extender, de llevar ese conocimiento a cada hogar, a cada casa. Y siempre, casi siempre, relacionándolo con algún asunto de actualidad. Jesús siempre está muy pendiente de lo que pasa y lo relaciona con el pasado, a veces muy remoto. Es lo que ocurre en nuestra sesión de Historias de la Burgati de hoy. Vamos a hablar de pintura y lo vamos a hacer precisamente porque estos días estamos, bueno, desde hace algunas semanas ya, disfrutando de una exposición de Gutiérrez Solana y la religión que te ha dado pie para hablar de la catedral, para hablar de pintura, para hablar de artistas. Adelante, Jesús. Claro, es que fíjate, esa exposición de Gutiérrez Solana hemos disfrutado, pero hay gente, yo lo he comprobado, que incluso sale sobre todo por esa pintura oscura, feísmo, un feísmo que se le atribuye incluso como estilo, esas imágenes deformadas, muy de Valle Inclán, muy de la serie oscura de Goya, y hay gente que sale de la exposición y dice, madre mía, qué miedo, qué depresión. Bueno, es una faceta del arte importante y al fin y al cabo lo que hace Gutiérrez Solana es reflejar una España muy oscura. Él lo hace en el tránsito muchas veces de Madrid a Santander, lo hace en Burgos, y hay un cuadro magnífico del Cristo de Burgos, hay otro muy deformado, y vamos a ver en un momento, de los gigantillos, con unas imágenes también, unos gigantones de Pamplona, y esas imágenes de Gutiérrez Solana, desde luego que allí expuestas en la Sala Valentín Palencia, estremecen, pero es uno de los mejores pintores lo que es el expresionismo del siglo XX, desde luego que disfrutamos de ella. Y por supuesto él se vio seducido siempre por la imagen de Burgos en ese viaje a Cantabria, y lo que vamos a ver hoy es algún otro, desde luego que la nómina es ingente, desde el siglo XV que están los grabados de Vingaerden, ha habido múltiples viajeros, múltiples dibujantes y pintores que se han fijado en la catedral, podríamos incluso retrotraernos al concurso Winterthur de cada verano, excelente, pero en este momento nos vamos a fijar en uno, fíjate, en Josep Mestres, ya le estamos viendo en imágenes, catalán, nacido en Terrassa, que se forma en Cataluña, en la Academia de San Jorge. Sus padres y sus abuelos eran escenógrafos del liceo, habían hecho varios escenarios para obras teatrales. Él tiene una formación impresionante y siempre cuando leemos su diario, cuenta cómo llevaba 16 años, casi nada, pensando en dibujar la Catedral de Burgos. Ahí tenemos en ECA una de sus imágenes, la efigie que enfrente de la iglesia del Carmen le recuerda al pintor catalán. Y le recuerda porque deja una obra inmensa, deja una obra ingente de esa catedral. Como te digo, llevaba 16 años pensando en pintar nuestra catedral y se presenta un día de 1940 en la iglesia, en la SEO metropolitana, y lo que hace es contactar con los deanes, contactar con la gente que hay por allí, presentarse, y le llevan al arzobispo Manuel Castro. Porque a nadie se le había ocurrido plantar un caballete dentro de la catedral y ponerse a copiarla, por así decirlo. Bueno, él era ya catedrático de perspectiva y lo que requiere es presentarse y desde luego pedir permiso para desarrollar una obra larga, prolongada en el tiempo. Lo hace entre Manuel Castro Alonso, que es el arzobispo de Castro. Hemos tenido una calle del Engamonal hace bien poquito, y Manuel Castro, una vez que ve su currículum, le dice que adelante, que tiene toda la catedral y todo lo que son los clérigos de la misma a su disposición. Él monta su caballete un día de agosto allí, pero fíjate, en su diario cuenta cómo el primer día un catedrático de perspectiva no encuentra los ángulos, no encuentra las medidas para reflejar esa grandiosidad, y es maravilloso que alguien con una técnica ya tan desarrollada tenga dificultades para poder plasmar eso que vemos ahí. Por lo tanto, a partir de ahí ya sí desarrolla ese primer lienzo, ese primer cuadro,
con muchísimos visitantes que le ven en ese caballete de la catedral, le dejaban meter todo lo que es los aparejos en la capilla de San José, y a partir de ahí Manuel Castro se queda absolutamente asombrado con ese primer lienzo. Él se le va a llevar ya a final de verano a Barcelona y le dicen no, exponlo en Burgos. ¿Y dónde lo expone? Lo hemos visto hace un momento, en el comercio Bon Marché. Bon Marché, la buena marca en francés, era una franquicia. Las franquicias no son un invento actual, de una franquicia que se ubicaba en el Espolón y que tenía algunos de los mejores textiles de la ropa de hogar, de la ropa de cama, y abría su espectro, abría su escaparate también a las obras de arte. Él expone allí 3 días el cuadro, los burgaleses pasan por delante. Y nos creemos modernos ahora porque en un bar se expone o porque no, porque en una tienda, porque los espacios son multidisciplinares. Qué bueno. Sí, era una visión, venían de Francia, evidentemente tenían una concepción sobre el arte importante. Y él deja allí su primer cuadro y después ya se marcha a Barcelona, lo vende, y a partir de ahí, desde ese 1940, de forma sucesiva, y lo hemos visto en las imágenes cómo va cambiando él físicamente, incluso en las pinturas que hace de la catedral, vemos cómo va cambiando las personas, el estilo de las personas. Vemos incluso en los últimos años de su pintura, en los años 60, pantalones vaqueros que son anchos por la pernera, etc. Por supuesto que en esa ingente obra, fíjate, va a tener el apoyo de un hombre, Martín Garrido, un poeta en parte desconocido en Burgos, tiene una calle en Gamonal, es un hombre tremendamente curioso en lo que es su vida literaria, digamos, sí, porque tiene una obra, Hojas de Acanto, importante, tan importante. Él era políticamente un carlista, pero un carlista digamos, de nuevo cuño, se afilia a los requetés carlistas con 40 años en la guerra civil, y una vez terminada la guerra no acepta la reunificación que hace Franco del carlismo, y él, digamos, que se queda marginado en torno a lo que eran los movimientos políticos. Pero una de sus poesías, que incluso muchos críticos comparan con el clasicismo del siglo de oro, una de sus poesías hoy es el himno al caído, y es el himno a lo que es en los actos militares, el recuerdo al soldado caído. Él la compuso para la comunión tradicionalista carlista. Bueno, pues él, que era también director del diario El Castellano, acude todos los días a ver esas pinturas de Josep Mestres, y uno y otro, uno pinta y el otro va reflejando en el periódico El Castellano lo que él está haciendo, lo que él está plasmando sobre el lienzo, y lo hace de una forma poética, con ese estilo literario muy del siglo de oro. También hay que contextualizarlo, evidentemente, con mucho dogma político, con mucha exacerbación de lo castellano y de lo burgalés, pero digamos que son dos hombres claves en esa proyección de la catedral. Hemos visto algunos de los cuadros llenos de color, lo dice precisamente Martín Garrido también, y bueno, pues entre tantos otros, un hombre clave, que por cierto, perdóname, sí, luego fue también, igual que había sido su familia, escenógrafo del Liceo. Allí todavía hoy, si vamos a ver cualquier representación, podemos ver sus obras. En Cataluña tiene una fundación, es un hombre tremendamente valorado, y aquí en Burgos dejó un pozo importantísimo. Jesús, súper interesante esta historia, pero es que tienes otras dos que contarnos que son igual de interesantes. No nos vamos a mover de la catedral, vamos a seguir en el aseo para hablar de las vidrieras y de una persona clave en la puesta en valor de las vidrieras, sin duda. Claro, porque la satisfacción y el orgullo de esta semana ha sido el premio que ha recibido Pilar Alonso. Ella ya en sí, su sonrisa es luminosa, es de una luminosidad absoluta. Una mujer que no solo ha dejado estos trabajos que nos ha dejado de historia y en los cuales les ha llevado a este premio, sino que bueno, toca el piano. A mí el día que me la presentaron hace un montón de cosas, todas bien, y sobre todo esa sonrisa perenne. Yo solo la reconozco un día emocionada y perdiendo la sonrisa, que fue precisamente cuando presentó el libro sobre las vidrieras. Y lo vamos a hacer porque fíjate, ella cuando le preguntan, ella ha estado en contacto y lo ha estado incluso técnicamente, han hecho rayos X, han hecho técnicas desde luego que de un avance absoluto para analizar lo que es nuestro vidrio, la técnica del fuego que llama ella, pero cuando le preguntan por cuál es la vidriera que más le emociona, no se queda en la Puerta del Sermental, en lo que es el Rosetón, que es la más antigua. Por supuesto, las más antiguas, las de Huelga, si podríamos analizar su rojo, lo haremos otro día. Pero ella se refleja uno de los acontecimientos que hay en el claustro en cuanto a la construcción de las vidrieras. Vamos a ver, o hemos visto ya unas imágenes de cómo era el claustro. No siempre fue como lo vemos hoy en día. Tuvo una reforma importante a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Era así, como lo estamos viendo, con esos pasillos vistos, con esos pasillos abiertos. Al lado podemos contemplar el Palacio Episcopal derribado en 1914. Ahí también estamos viendo
inmenso y uniforme, monolítico edificio pétreo que era el Palacio Episcopal, también observamos esas galerías que recorrían el claustro alto y el claustro bajo. Fíjate, ambos se construyeron en el siglo XIV, en una diferencia de 20 años se superpusieron claustro bajo y claustro alto, pero lo que ella simboliza, esa emoción, ahí está, en esa vidriera, en el claustro alto, es la acción de Dionisio Sáenz. Dionisio Sáenz era uno de los beneficiados de la catedral. Los beneficiados como cargo eclesiástico era un clérigo que tenía un rédito económico por una dignidad, en este caso catedralicia, ¿no? Él está perdiendo la vista en esa reforma que estaba haciendo a principios del siglo XX Vicente Lampérez sobre el claustro alto, está perdiendo la vista y quiere, antes de perderla, destinar sus bienes a que se construyan las vidrieras del claustro alto y que esa luz se refleje, la que él va a perder, se refleje para el resto de los creyentes, para el resto de los mortales. Es preciosa, las hemos visto ahora mismo con dos cruces arriba, y además eso impulsó, cuando pasamos por el claustro alto, a que otras instituciones, otras personas también sufragaran, también patrocinaran muchas de esas vidrieras del claustro alto. Jesús, tenemos que hablar en el último tramo de hoy de música, y lo hacemos porque se presenta en Nueva York una obra de Alejandro Yagüe, y bueno, es una noticia importante, pero es que una vez más hay mucha historia detrás. Es que Burgos... Pero tenemos, fíjate, un minuto para contarla. Bueno, pues, ¿la avanzamos hoy y la desarrollamos otro día? Solo 3 líneas. En este caso, otro orgullo, ¿no? Que se representa una obra de Yagüe en lo que es Nueva York. Y fíjate, algunas de las relaciones importantes en este caso de Rivas, del Carmen Rivas. Fue un hombre, un flautista que lo era, burgalés de nacimiento, lo era de uno de los batallones de infantería durante la Guerra de Independencia. Su padre lo había sido también. Fue capturado por los franceses, después liberado en Portugal por los ingleses. Eso le llevó a un periplo desde Lisboa a Inglaterra, lo que le hizo ser y formarse como uno de los mejores flautistas, en este caso, de lo que era el Teatro Real londinense. Y otro hombre, Rafael Marijuán, no sé si hemos visto en imágenes, pero lo vamos a contemplar, vive en Torrelaguna. Hemos visto la imagen de uno de los pianos que construye. Ya estamos hablando de edad contemporánea, podemos ir a visitarle el mismo, burgalés, que se forma también en Londres, es un historiador, pero se forma musicalmente en Londres, y es uno de los hombres, de los constructores de instrumentos de clave, de instrumentos como el piano, de corte histórico más importantes del país. Ahí estamos viendo la historia de Wagner en Burgos, que es surrealismo, esa sí la desarrollaremos otro día, de Pepín Bello, tiene que ver mucho con lo literario. Vemos esa fusión entre lo literario, lo burgalés y lo musical, como no podía ser menos en esta ciudad. Wagner en Burgos. Wagner en Burgos, pero no fue real, es una historia del surrealismo. Pepín Bello, si tenemos un poquito más de tiempo, es un hombre de la escuela de estudiantes de la generación del 27, y allí Luis Buñuel hizo surrealismo cinematográfico, y él quería hacer surrealismo literario. Uno de sus escritos, que le dirige precisamente al hermano de Luis Buñuel, es Wagner en Burgos, en el pleno siglo XX, cosa que era imposible, ¿no? Que fue como un tuit, ¿no? Y bueno, desarrolla una carta en la cual vemos como Wagner se queda además a dormir en Castañares. Pero hablaremos de ello otro día. Sí, porque le vamos a dedicar un capítulo porque lo merece, es una historia bien curiosa. Jesús Toledano, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes. Aquí estaré, será un placer. Para hablar, no sé si de Wagner en Burgos, probablemente, pero bueno, si no, para seguir descubriendo curiosidades de nuestra historia. Gracias, hasta la próxima semana. A ti, gracias. Tenemos que hacer una pausa, asimilamos todos estos datos y hablamos de deporte a la vuelta. Hasta ahora.